motivo de la salida del Tour de este año de Bilbao, el pasado 25 de junio se reunieron en Erandio un grupo de ciclistas vascos del más alto nivel, ganadores de etapa en el Tour, ganadores del Tour como Miguel Indurain o Joan Somarriba, ganadores de la montaña, portadores del amarillo. Todos echaron en falta a Txomin Perurena, fallecido el 8 de junio y ganador de la montaña del Tour en 1974. En ese grupo de élite estaba Marino Lejarreta, que es nuestro gran invitado de esta noche en Conexión Vintage. Marino, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí en Televisión Española. Hola, muy bien, estoy muy bien. Un lujo, un placer el poder contar tu historia. Ahí te hemos visto con el grupo de ciclistas vascos triunfadores en el Tour. ¿Cómo te sentiste ahí en ese momento con tus compañeros? Bueno, bien, estábamos en una época también que era el comienzo del Tour y bueno, pues nos juntamos varias veces los que habíamos sido de alguna manera protagonistas en el Tour, y ese fue un día más. Para acompañar a Marino Lejarreta tenemos a uno de los directores. Todos fueron significativos. Él fue el de la última etapa, muy significativo en el ciclismo español, como es Manolo Saiz. Hola Manolo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Por fin. Por fin. Estás en el programa. Por fin estoy aquí en el programa. Ha costado, ¿eh? Ha costado, Ha costado. Sí. Sabes que lo sigo con mucho interés, que me parece un programa muy bonito para la televisión y para los seguidores, y ha costado porque hemos hablado muchas veces, Sí, pero aquí estamos. Aquí estás. ¿Qué nos dices de Marino Lejarreta? Lo primero, una gran persona. Yo creo que la primera definición de Marino nunca es como ciclista, sino como persona, porque era muy buena gente, siempre cercano a todos, ¿no? Y luego como ciclista, pues yo creo que ha sido uno de los mejores que hemos tenido en España, un grandísimo escalador. A medida que fueron pasando los años también se iba haciendo ya también especialista en la contrarreloj, y bueno, yo creo que hay que mirar, no hace falta mirar su palmarés para ver que ha sido uno de los corredores que ha dejado cariño y huella, no solo en el País Vasco, en España, en Italia, en Francia. Es un corredor muy, muy, muy querido por toda la afición mundial. Pues con mucho cariño tengo por aquí un libro que ha escrito nuestro compañero Juan Matrueva, que se llama Diccionario de Ciclismo, un glosario sentimental, y por aquí tengo marcado en uno de las páginas, en la página 18, sobre los apodos en ciclismo. Los apodos son tan viejos como el ciclismo y en su origen fueron fundamentales para la expansión de su popularidad. A la hora de contar en los periódicos las gestas de los ciclistas, en su mayoría desconocidos para el público, el mote aportaba una descripción inmediata y una evocación entre festiva y mitológica. Así que, plenos de originalidad, hemos invitado al periodista del Diario Vasco y de muchos más lugares, Benito Urraburu, que fue quien ideó nombrar y apodar a Marino Lejarreta como el Junco de Berriz. Hola Benito, bienvenido. ¿Cómo, cuándo y dónde y por qué? Bueno, pues yo estaba entonces en Bilbao, donde empecé, en Gaceta del Norte, y quedé con Marino para hacer un reportaje en el caserío de sus padres, en Berriz. Y bueno, era un sitio tranquilo, bonito, que daba la sombra, y había un pequeño riachuelo, una zona húmeda, y ahí había unas plantas que eran juncos. Tenía unos juncos pequeñitos, o a mí me parecía eran muy finitos. Mi Marino era muy fino, muy fino. Entonces me llegó el paralelismo pues dijo, pues, el Junco de Berriz. Junco, es decir, había, no sé, un río pasaba por allí, o un río, sí, pasaba el río. Sí, sí. Entonces tenían allí unas plantas, eran juncos y ahí se me ocurrió y ahí se quedó. Ahí se quedó como, bueno, yo por lo menos siempre. Y luego pues seguí toda la trayectoria de él, claro. Cuando escuchaste por primera vez el Junco de Berriz, ¿qué pensaste y cómo te sentiste y cómo te sientes todavía? Bueno, pues me pareció bien, o sea, una planta muy ligera, muy fina y que se dobla muy fácilmente, pero que no se rompe, que es lo más importante. Esa es una buena definición para Marino, Sí, resistente. entonces, me parecía resistente. bien, sí. Bueno, pues es nuestra introducción, pero en este inicio del programa hemos querido recordar a Txomin Perurena, entrañable con todos sus compañeros, con periodistas, incluso con nosotros en el Vintage, de 2 capítulos que le hicimos en 2018. A partir de aquel programa puedo decir con orgullo que nos hicimos muy amigos, que cuando veníamos del Dakar nos llamaba, preguntaba ¿qué tal, señor Grande? ¿Cómo te ha ido por allí? Y demás, y yo creo que todos
echamos en falta a Perú y le hemos dedicado este vídeo. I remember Paris, 49. Txomin Perurena, grandísimo deportista ciclista que tiene el récord de victorias todavía en el ciclismo español, con más de 150 victorias, más que incluso que Alejandro Valverde. Me gustaría que nuestros invitados que han estado con él, que han trabajado con él y contra él, que han competido en contra de él, y el caso de Marino, que ha ganado una vuelta con él, que nos dijerais algo de Txomin Perurena. Bueno, yo con Txomin ya le admiraba desde antes de ser yo ciclista, y posterior, pues al final coincidí en su último año profesional, fue mi primer año profesional, y luego fue pues mi segundo director, o sea que me fichó para el equipo Teca, estuve 3 años con él en el equipo Teca, y ya luego me fui a Italia, que por cierto fue uno de los que estuvo en la reunión con el equipo italiano para fichar, y después pues volví desde Italia, otros 4 años estuve con él en el grupo Orbea, y luego se deshizo el grupo Orbea y ya pasé ya con Manolo, ¿no? Pero bueno, el director que más tiempo hemos compartido. Grandísimo deportista, grandísima persona, Manolo, ¿no lo crees? Un grande, yo creo que, como tú bien has dicho, tiene un palmarés envidiable. La gente a lo mejor se olvida de él, lo mismo que se olvida de otros muchos corredores españoles que tienen palmarés súper amplios y que a lo mejor, bueno, pues ahora particularmente yo le echo en falta, ¿no? Teníamos un grupo de WhatsApp en el que él estaba y comentábamos muchísimas cosas, y quizá nuestra última pega o pena es no haber podido estar juntos en una comida como pretendíamos y haber charlado, porque era historia viva del ciclismo, y escucharle era un auténtico placer para conocer muchas cosas. Benito, ¿cuántas horas con él junto a Perú en las carreras, no? En las carreras y luego, la verdad es que Marino ha dicho, Marino tenía una relación muy especial con Txomin Perurena. Luego la tuvo con Manolo, pero una relación más allá, diría yo, era personal, de director-corredor. Era una relación que marcaba mucho el equipo. Y luego pues nosotros, con Perurena yo le conocí de director y vi su despedida en las 6 horas de Euskadi con Linares, que eran uña y carne. Y luego pues teníamos contacto que quedábamos siempre una vez o 2 al año con históricos, Ramón Mendiburu, José María Rondonea y hoy otra. Bueno, y la verdad es que hicimos una hace poco y pues nos faltaba, tenía una memoria prodigiosa. Era un saco, le propusieron hacer libros, yo creo que le han propuesto y nunca ha querido. ¿Para qué? Dice, ¿qué voy a contar? Y bueno, una cosa, yo tengo grabadas cosas que, vamos, pues nunca las usaré, claro, ya lo dije en su momento, pero bueno, era una cosa excepcional, la memoria que tenía. Una cosa fuera de una pena que se haya, bueno, en fin, una pena todo, pero... Y con Marino, lo más importante para mí era que tenía una relación personal muy, muy estrecha, que luego la tuvo con Marino. Marino marcaba mucho a Txomin y Txomin marcaba mucho a Marino. Esto lo veremos durante el programa, quién marcaba bien y quién influyó más en cada uno de ellos, ¿no? Pero como aquí en el Vintage queremos siempre perpetuar la memoria de los deportistas, de todos los deportistas, el tiempo es relativo para nosotros, tiene que ser relativo porque hablamos de un pasado cercano o no tan lejano. Vamos a hacer una conexión en el tiempo, porque nos da exactamente igual, a este estudio con Carlos Andrés, con Samuel Sánchez y con Perico Delgado, que nos van a dar su opinión, su comentario sobre Marino Lejarreta. Adelante, Carlos. Yo tengo una imagen en la cabeza que fue aquella llegada a Briançon, donde estaba Pedro, Marino, Lemon, una etapa que recuerdo muchísimo, ¿no? Creo que venían de Acerizoar, y siempre ese sufrimiento, ¿no? Marino era un poco como ese corredor que buscaba retos, pero casi consigo mismo, más que contra los demás, ¿no? Hacer las 3 grandes, siempre exprimiéndose muchísimo, y sobre todo la discreción, ¿no? Yo creo que Marino, sobre todo, si destaca por algo, es por ser de esas personas que casi ni se ve, ¿no? Cuando está en un sitio. Samu.
Pues mi recuerdo de Marino es en mi juventud, digamos la época infantil, en las chapas. De tener a Marino, a Perico, a Arroyo, a Caritú, a todos esos ciclistas en los que en los patios de los colegios jugábamos. Y luego cuando a mí me empezó a gustar más la bicicleta, de verlo por la tele, ¿no? Con el equipo de Orbea, el Seat Orbea, en el Caja Rural, luego en la 11 y luego en mi época de ciclista profesional como director del equipo 11, ¿no? Una persona seria, un semblante siempre serio, nunca una voz más alta que otra, y es un recuerdo que me llevaré de por vida, sobre todo de las chapas. ¿Y tú, Pedro? Yo, bueno, era un corredor introvertido. Yo realmente le recuerdo cuando yo de juvenil pasé a aficionado y corriendo ahí en el País Vasco en un par de ocasiones. Y luego le vi ya triunfando de profesionales y dije, ostras, a lo mejor yo también podré llegar algún día a ser ciclista profesional y ser tan bueno como él. Y bueno, afortunadamente pasé a profesionales, fue rival mío todo el rato y la verdad es que es una persona siempre muy introvertida, pero de puertas para afuera, porque luego una vez que yo le recuerdo varios mundiales de ciclismo que hacía con él, especialmente uno en Colorado Sprint, que bueno, nos lo pasamos súper bien y vi esa sonrisa que siempre ocultaba Marino como ciclista, ¿no? Era divertido, aunque costaba trabajo verle, pero en petit comité era divertido. Y como ciclista, ¿qué voy a decir? Ya todo el mundo le conocemos, un corredor, como dice Carlos, inédito para entonces y más hoy en día, que afrontaba las tres grandes. Yo siempre pensaba que le sobraba una, pero él tenía una gran ligazón con Italia, con el Giro de Italia, y eso le hacía correr Vuelta, Giro y Tour, y al Tour llegaba bastante quemado. Pero bueno, uno de los grandes ciclistas españoles que hemos tenido en nuestra historia, así que nada, estupendo que Paco te hayas animado a acordarte de Marino Lejarreta. Gracias, Pedro. Por supuesto, ¿cómo no vamos a acordarnos de Marino Lejarreta? ¿Qué pasó en ese mundial? Que decía Pedro, que lo pasaste muy bien. Bueno, es que estuvimos mucho tiempo juntos y lo pasamos genial. ¿Sí? Además, yo compartía habitación con Cabestany y teníamos puerta compartida con Pepe Recio y Pedro. Y hacíamos, bueno, pues fue un mundial que hicimos mucho grupo y entrenábamos mucho tiempo, estuvimos bastante tiempo allí concentrados por la altura y bueno, lo pasamos genial. ¿Sí? Decía Perico que él pensaba que le sobraba una vuelta. ¿También pensaste en algún momento eso, Manolo, o no? ¿O le animaste a seguir con lo que a él le gustaba? Yo siempre le animaba a seguir con lo que a él le gustaba. La verdad es que yo creo que él ha dicho que ya cansado del Tour, yo creo que no. Yo creo que Marino lo que no llegaba era bien a la Vuelta a España, ¿no? La Vuelta a España siempre nos costaba mucho. Él sabía que quería, hubo un año que no estaba conmigo, que era posiblemente el año que llegó perfecta a la Vuelta a España y tuvo una caída y se le fastidió la Vuelta, ¿no? Y luego con nosotros, pues bueno, en la época de Mauri primero, el tercero en la general, Indurain segundo y yo creo que a él le costaba eso. Luego en el Giro él ya se sentía como en casa, iba entrando y luego en el Tour de Francia yo creo que le costó descubrir el Tour de Francia, pero una vez que lo descubrió yo creo que siempre fue al Tour con intención de hacerlo muy bien, de luchar, de estar entre los mejores. Él sabía que Lemon en aquellos años estaban un poco por encima que él, pero él por eso no dejaba de luchar y yo creo que todos los puestos que hizo en el Tour fueron muy meritorios y que posiblemente alguna etapa o alguna victoria más de etapas se hubiese merecido de las que consiguió. Eso lo vamos a ver luego, el momento en el que Marino Lejarreta se enamora del Tour, que yo creo que te refieres a 1989, cuando es quinto, que él se considera, o por lo menos decía entonces eso, que ya podía ir al Tour con garantías, ¿no? Me gustaría, Benito, por favor, que dijeras a la gente que nos sigue, a los más jóvenes, que tenemos una obligación con ellos de devolver la memoria que nunca se tiene que perder de gente como Marino Lejarreta, lo que ha sido Marino Lejarreta, no solamente en el Estado español, sino en el País Vasco, que es un vizcaíno. Es un vizcaíno y que trasciende incluso las fronteras de las provincias de Euskadi también. Bueno, Marino fue un fenómeno sociológico en Euskadi. Primero hubo una rivalidad, ellos eran amigos, pero entre Gorospe y Marino. El fenómeno Marino en Vizcaya, por supuesto, fue acusado, pero en Guipúzcoa fue algo de no creer. Marino Lejarreta doblaba muchas semanas en Guipúzcoa, mañana y tarde. Mañana en Icastolas, dando conferencias a los críos, tarde charlas, cenas, o sea, tuvo una época que era día sí, día no.
De hecho, Marino Lejarreta es el único deportista vizcaíno que ha sido elegido por la Asociación de la Prensa Deportiva de Guipúzcoa como mejor deportista de Guipúzcoa en un palmarés en el que están Arconada, Zamora, Chema Olazábal, Mariano Enchorrao, Leiro Lavarría, es decir, un palmarés, el único deportista vizcaíno elegido. Repítelo otra vez, por favor, porque El quizá único mucha gente deportista piensa que te has vizcaíno equivocado. elegido por la Prensa Deportiva de Guipúzcoa fue Marino Lejarreta. Es decir, trascendió todo. El Diario Vasco también le eligió como mejor deportista. Es decir, si no se vivió aquello es difícil de entender, pero fue un fenómeno sociológico total. O sea, es decir, de hecho hoy en día sigue siendo un fenómeno sociológico. Donde va, es decir, Marino, o sea, es decir, un fenómeno sociológico. Ha trascendido mucho más la figura de Marino que sus triunfos. La gente se acuerda. Correcto. ¿Por qué? Pues porque ya ha sido muy cercano, ya te digo, es decir, era un fenómeno. Y cuando tuvo el accidente, le escribían de las y Castola, bueno, aquello fue una locura. Y de hecho Pues, su carrera está en Guipúzcoa, ¿no? En Villafranca. Sí, claro. Su carrera, bueno, ha estado. Tiene una carrera allí que la han hecho en Guipúzcoa, que va subiendo y al final se ha convertido en una locura de cicloturistas. Tuvieron que cortarla porque había equipos, le hacían cicloturistas equipos, gentes profesionales y bueno, 600, yo que sé, una locura. O sea, un fenómeno sociológico que yo no he visto con corredores, bueno, sí han tenido trascendencia, evidentemente, otros ciclistas, con mejor palmarés incluso, pero el fenómeno Marino no ha sido igual en otros corredores. Pues ya en 1981 él había empezado antes a un nivel importante, en el año 79 en Novostil, pero en el año 81 nos interesaba y mucho, interesaba a Televisión Española y a todos los aficionados porque Eduard Berraondo se fue con un equipo de cine de Estadio 2 al caserío con su familia e hizo el siguiente reportaje. Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Euskara lauda ezak garaziko herria, zeren handik hartu baituk behar. Berriz es un pequeño pueblo situado a 40 kilómetros de Bilbao. En Berriz nacieron y viven aún allí dos de los mejores corredores ciclistas que posee nuestro país, los hermanos Marino e Ismael Lejarreta. Don Román Lejarreta es el padre de Ismael, de Marino. Don Román, ¿usted quizás influyó en algo para que sus dos hijos hayan acabado siendo profesionales del ciclismo? Sí, un poquito sí, porque tenía mucha afición de joven y entonces pues a vista de ellos pues hemos hecho lo posible para que salgan ciclistas. Y ahora usted y su esposa, ¿qué piensan de sus dos hijos como casi dos estrellas del ciclismo español? Pues estamos contentos con ellos en casa, pero vemos luego, cuando se termine la era de la buena época, pues vamos a ver lo que queda al final, porque los sueldos que tienen no son para ser millonarios más tarde. Aunque quizás no sean millonarios aún, los hermanos Lejarreta son sin duda dos de los profesionales mejor pagados del deporte del pedal en España. Acabada la temporada, acuden a su pueblo natal a descansar y a practicar esos hobbies que en los 9 meses de agotador calendario les están vedados. Marino, modesto él, prefiere el descanso absoluto y de cuando en cuando se mete en la cocina para prepararse algún desayuno o merienda suculentos. Y ahora quien tenemos a nuestro lado es a Marino Lejarreta, el menor de los dos, 24 años. Marino, dicen de ti que eres el hombre más prometedor del ciclismo español. ¿Qué respondes a eso? Pues no lo sé, ojalá fuese así, pero de momento yo no lo puedo decir eso. Porque quizás las promesas ya no son tal promesas. Tú ya has conseguido triunfos dignos del mejor profesional español. Sí. ¿Qué crees tú que tiene que hacer Marino Lejarreta aún en el ciclismo? Pues yo creo que no me he quedado muy conforme de la campaña del extranjero, o sea, que la campaña internacional tiene que ser mejorada, desde luego. Y Marino, ¿tú qué nos dirías acerca de tu hermano Ismael? Siempre lo has tenido al lado en todos los equipos donde has estado. ¿En qué medida ha influido en tus triunfos la presencia de tu hermano? Pues mucho, puesto que es un hermano de confianza, entonces nunca me puede fallar, ¿no? Cuando necesito de él está dispuesto.
Marino e Ismael, como la mayoría de corredores profesionales, no pueden dejar nunca la bicicleta arrinconada del todo y salen cada día a hacer kilómetros para mantener ese golpe de pedal idóneo para cuando se inicie la nueva campaña. Estos son, en suma, los hermanos Lejarreta en su salsa, en su ambiente. Gente de gustos sencillos, amantes de la naturaleza que, como contrapartida, les ha dotado de unas cualidades magníficas para la práctica de uno de los deportes más duros que existen, el ciclismo. ¿Qué queréis que os diga? La verdad es que me encantan estos reportajes en cine con música de la época y Eduard Berraondo que seguía a todos los ciclistas y a todos los equipos, como muy poco después se fue a la concentración de Teca para hacer un reportaje a aquel super equipo y nos trajo también este otro reportaje, con el Teca. You say John, I say Wayne, hot dog, I say cooler man, I don't want to be the president of America. I say smile, I say cheese, Cartier, I say please, income tax, I say Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate, 'cause all I want to do is bicycle, yeah, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, come on, bicycle. I want to ride my bicycle. To ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. Un año más, la temporada ciclista en ruta, con la llegada de febrero, pronuncia sus primeros balbuceos. El ciclismo español contará para esta campaña 1982 con un equipo menos que en el 81. Los maillots blanquiazules de CR no se verán al menos en estos próximos 9 meses. El resto de equipos, 5, siguen en la brecha. Unos con su poder adquisitivo aumentado, otros con 1001 apuros, pero todos en definitiva con las máximas esperanzas depositadas en cada uno de sus hombres. 75 corredores solamente componen el pelotón español. De ellos, tan solo 3 son extranjeros, la cifra más baja en muchos años, mientras que también ha descendido considerablemente el número de neoprofesionales, que son 12 exactamente. Pero vamos a introducirnos en el análisis de esas 5 formaciones que justo ahora comienzan su andadura. Este año los responsables de Teca creyeron oportuno realizar un stage en la ciudad gala de Bergerac, a pocos kilómetros de Burdeos. Allí, además de pasar revisiones médicas, hicieron una media de 160 kilómetros diarios a fuerte ritmo. Alguna vez las 5 veces. Yo el primer año, el primer pinchazo al año. En casa me pincharon una vez. Sin duda, el tema de las concentraciones de los equipos ciclistas es controvertido. Oigan, si no, a Perurena y Marino Lejarreta en torno a este asunto. Bueno, yo pienso que el venir aquí a hacer un
una serie de reconocimientos médicos y análisis y demás, pues pienso que es muy importante para el corredor, ya que así sabe, pues, sobre todo, pues, qué clase de vitaminas o si tiene alguna afección y demás, y por lo tanto, pues, es una gran orientación que le puede servir, y sobre todo teniendo en cuenta como tenemos de hacer otra serie de pruebas más adelante. Bueno, aquí nos hemos venido a concentrarnos particularmente pues, por hacer una revisión médica, pero yo creo que las concentraciones, y luego no se sigue, o sea, lo que haces aquí en la concentración, pues es en balde. La verdad es que Tecca contará, además de con la plantilla más numerosa, 21 corredores, con 2 directores que alternarán el repleto calendario de los santanderinos. Aparte del calendario nacional, espero que este año se haya alguna diferencia con la Vuelta a España, y luego pues también participaremos en otras pruebas en extranjero como son la París-Niza, Dauphiné, Milán-San Remo, Tour de Francia, Estrella de Esperanzas, etcétera, etcétera. La escuadra más veterana de nuestro ciclismo aborda su 6ª temporada. Con la presencia de 12 corredores que renovaron su contrato, Tecca se ha reforzado tan solo con 2 fichajes, el del catalán Antonio Coll, procedente del desaparecido CR, y el de Albelda, que dejó las filas de Kelm. Por lo demás, aporta el 50% de los neoprofesionales de este año, 6 en total, y contará en sus filas con el también neoprofesional alemán Josef Christen, del que dicen tiene gran futuro, aunque de momento sea una incógnita. Lo cierto es que Tecca sigue confiando sobre todo en ese diamante en bruto que es Marino Lejarreta, así como en el polifacético Alberto Fernández, quienes junto a Coll y a los ya conocidos Alfonsel, Ismael Lejarreta, Cima, Esparza o Ñáñez, conforman sin duda la plantilla aún más poderosa de nuestro ciclismo, al menos en teoría. Los ciclistas vuelven al régimen habitual y estricto de las comidas. Desayunos abundantes de buena mañana, fruta, galletas y té durante las galopadas interminables, a veces de las pruebas por etapas, cenas nuevamente abundantes y mucho azúcar en todos los alimentos. En definitiva, volver a la realidad de la temporada. Durante 9 meses los hoteles serán sus hogares, el sol implacable, la húmeda lluvia, el frío intenso, sus compañeros de fatigas. Hay que esperar que con el aumento de participación de nuestras escuadras en pruebas del extranjero, el nivel vaya subiendo nuevamente y podamos equipararnos no solo en la montaña, donde ahora ni siquiera podemos considerarnos los números 1, sino en todos los terrenos, a las demás potencias Italia, Francia, Bélgica o Holanda. Que el ciclismo español, en resumen, fije su vista hacia adelante con el objetivo de conseguir cuantos más triunfos, mejor. Bueno, Marino, varias cosas que preguntarte. Primero, ¿recordabas ese reportaje con tu familia en el caserío? No me recordaba ni uno de los dos, porque seguramente estaría fuera y no los llegaba a ver. Claro. ¿Eres tan buen cocinero como aparentabas ahí? No, eso sería solo para figurar, aparentar. ¿no? Sí. Bueno, y las concentraciones nos ha sorprendido diciendo, no sé si Manolo y Benito estarán de acuerdo, lo que hacemos aquí es en balde, esto no sirve. No teníamos seguimiento médico, de hecho es que no teníamos ni médico en el equipo y pues quizás pues sí, haríamos esa analítica, esa comprobación de principio de temporada, pero luego como no había seguimiento, pues no, claro. Cada uno se tenía que buscar la vida y lógicamente pues en ese sentido no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día, pero no teníamos ningún seguimiento médico. Un diamante en bruto, lo califica Eduard Berraondo a Marino Lejarreta. Sí, yo creo que en aquellos momentos era un buen tándem, además con Alberto Fernández, yo creo que tenían un equipo muy potente. Marino ya se defendía muy bien, ya sabía lo que quería y pienso que efectivamente en esos momentos era, digamos, un poco promesa, aunque promesa real, y luego ya fue confirmando cada año más cosas, ¿no? Como él ha comentado antes, a lo mejor en el reportaje, al principio internacionalmente costó mucho más al ciclismo español ponerse en movimiento, pero yo creo que él fue uno de los culpables de que internacionalmente el ciclismo fuese ganando otra vez espacio dentro del contexto europeo y volver a llevar otra vez al ciclismo español a cotas muy altas como establecieron
en aquellos años, tanto él como algún otro ciclista. ¿En qué momento del ciclismo español estábamos en ese año 82, 83? ¿Crecíamos, se estabilizaba, se esperaba el despegue? ¿De qué forma contribuyó Marino, como ha dicho Manolo, a un despegue internacional o fue más nacional? ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, yo en ese reportaje veo dos detalles importantes y te contesto la pregunta. El primero es que no tenían, yo creo que ni preparadores físicos no existían entonces, o prácticamente no marcaba nadie. No había seguimiento médico ni para tomar el pulso, es decir, lo hacían los masajistas. Y luego la comida, las fuentes de arroz, chuleta, fuentes de arroz para comer, para desayunar. O sea, es decir, algo que si no lo has visto, yo he visto comer chuleta por la mañana a corredores, es decir, en aquella época, es decir, algo que hoy en día es impensable, ¿no? O sea, era un ciclismo arcaico. Imagínate el de los anteriores, de Peruena y compañía, Linares, todo esto, cómo era ese ciclismo. Entonces, con Marino, pues Teca fue una escuadra que marcó mucho aquella época, era una escuadra muy fuerte, con muchos corredores, y empezó sobre todo el ciclismo a ir al Tour de Francia. Yo me acuerdo que cuando en los años 80 había temor a ir al Tour, ya luego se empezó a temor. Me acuerdo que con Inol, yo me acuerdo que Marino siempre decía, pero Inol no hay, o sea, no hay, de la palabra de Dios que le siga, o sea, es que revienta todo. Yo y Zeber, un ruso que había. Entonces, y ahí se empezó ya a quitar poco a poco, se empezó a salir, se empezó poco a poco y tal, pero estaba un ciclismo muy de andar por casa. Todavía. Sí, muy andar por casa, toda alimentación, preparación, pues que no había nada. Claro. Nada de nada, nada de nada. No había ni preparador, nada, cada uno se buscaba la vida de alguna manera y sin más. O sea, decir, y luego pues el nivel que teníamos era el nivel que entre nosotros, pero para aumentar el nivel, o sea, de hecho es que así salió, ¿no? Que cuando empezamos a internacionalizarnos un poco, a correr fuera, al venir equipos extranjeros a correr aquí, pues entonces ahí empezó a subir el nivel nuestro también, ¿no? Pero nos faltaba nivel. ¿Cómo te sentaba desayunar una chuleta? Si la desayunabas. Bueno, eso eran los primeros años y la verdad es que luego poco a poco se empezó a sustituir la carne de la mañana, que además era muy temprano, porque las etapas salían normalmente entre las 8 y las 9 de la mañana y tenías que desayunar sobre las 6 o las 5 de la mañana y comerte un carne, un filete o algo así, pues era muy... Y empezó a sustituirse con cereales, pero los cereales te los tenías que llevar tú, ¿eh? No te los ponía ni ¿No el los tenía equipo, el equipo? no existía, no, los comprabas y los llevabas a la maleta y no, a mí no me saques carne y sacabas los cereales y bueno, pues eso poco a poco fue variando. De todas maneras, la gran revolución de la alimentación, yo creo que el récord de la hora de Moser fue la gran revolución en la alimentación, en la técnica de la bicicleta y en la preparación física también. Hay muchos momentos en la vida de Marino Lejarreta. Hemos seleccionado uno porque nos ha salido esa imagen y queremos que la conozcáis. Él gana la Vuelta a España del 82 por descalificación de Ángel Arroyo, por una sanción de dopaje posterior a la victoria del corredor de José Miguel Echavarri. Y Marino Lejarreta, Ángel Arroyo, Enrique Franco, director general de la Vuelta a España, y el doctor César González y el doctor González Ruano se citan en Prado del Rey con Mari Carmen Izquierdo, y Mari Carmen hace una entrevista difícil en la que Txomin Perurena y Marino Lejarreta y también Ángel Arroyo pasan algún que otro momento complicado, como vemos ahora. Lo cierto, Marino Lejarreta, que a raíz de este afer, tu segundo clasificado, te encuentras que oficiosamente eres el vencedor. ¿Y es quizá desagradable ser vencedor en estas circunstancias? Bueno, a mí me gustaría haberlo ganado en la carretera, me faltó muy poco, pero de todas formas habrá que aceptarlo así, ¿no? Porque es legal. Y entre vosotros también podrías decirnos algo al respecto sobre el doping y sobre las sustancias, si efectivamente habláis de este tema o en momentos difíciles comentáis y tomáis algo para soportar esas dificultades porque no da positivo, si da positivo, una especie de complot entre vosotros mismos. Bueno, entre nosotros hablamos de todo, o sea, de esto y de otras cosas, no veo que sea nada raro. Yo le comentaba a Arroyo y a Lejarreta que sí iba a haber cordialidad entre ellos y que incluso iban a ser capaces, tenemos aquí un maillot amarillo, si Arroyo iba a ser capaz de darle el maillot a Marino Lejarreta y Ángel un poco en plan de broma decía que se lo tendrían que arrancar, porque tú sigues sintiéndote vencedor de la Vuelta, ¿no? Por supuesto, me sigo sintiendo y me seguiré sintiendo hasta el final, oye, aunque legalmente sea Marino, moralmente seré yo el vencedor. Yo lo que sí puedo decir es, aunque vaya en contra de Arroyo, es que el último día han pasado control 3 corredores, que son los 3 primeros, y que en ningún momento nos sentimos que hayamos robado nada. También me imagino que eso es lo que querría ratificar
Marino Lejarreta, ¿no? Bueno, sí, yo quiero rectificar eso y que para algo está la legalidad y nosotros hemos ganado en la legalidad, ¿no? Y ahora ya esa copa que debe tener en sus vitrinas Arroyo y esos cheques que le tiene que dar el señor Franco, ¿cómo os vais a poner de acuerdo para repartirlo? Eso tarda un poquito todavía. Eso va a tardar un poquito. Tardan unos meses. En fin, este era el tema, pero como ven, había bastante menos drama de lo que todo el mundo pensaba. Y eso sí, el detalle del maillot amarillo, y alguno decidido, ¿te quedas con él? ¿Se lo damos a Marino o Yo, una manga para cada por uno? supuesto, yo no se lo puedo dar, ¿no? Porque como creo que es un trufo que he robado, pues que lo cojan. Bueno, de momento se queda en la mesa y ya se pondrán de acuerdo quizá al final del programa. Qué momento televisivo. Menos mal que aquí estamos un poco más tranquilos. Vaya apuro que os metió Mari Carmen Izquierdo, grandísima periodista. Vaya papelón. Ya, pero bueno, las circunstancias eran esas y bueno, por supuesto robado no era. Podía ser que le quitaran, pero robado, ¿quién le robó? ¿No? Por decir, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden en el ciclismo. El que es afectado, pues no le gusta lo que le está pasando, pero yo qué te voy a decir. Yo no siempre he dicho que yo pues, esa Vuelta a España tengo en el palmarés como victoria, pero yo cuando acabo la Vuelta a España no me sentí ganador. Por más, pues ya está. Yo no puedo decir nada más. Las emociones no se pueden fabricar, sino se crean uno mismo y esa emoción no la sentí. Bueno, tú has pasado por momentos duros. ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Cómo valorarás esa escena y cómo valorarás aquel momento viéndolo así como perspectiva? Primero felicitar a Mari Carmen porque como gran periodista consiguió unas imágenes y unas declaraciones muy buenas, ¿no? Aquellos momentos de alguna manera los viví también con Marino, ¿no? Porque yo creo que fue en el año 92 o así, en una visita a Caja Postal, nos entregaron la copa de vencedor de Vuelta a España de Marino a Pablo Antón y a mí, y luego le tuvimos que llevar el trofeo nosotros a Marino a su casa, ¿no? Y yo creo que fue una de las cosas que más dice de Marino, ¿no? Es lo que él ha dicho. A él le hubiese gustado ganar en la carretera. Y el ciclismo es así y como tal hay que verlo, ¿no? Yo creo que el dopaje es algo con lo que se habla demasiado, pero con lo que se convive en todos los deportes. Yo creo que eso también lo tenemos que dejar claro, ¿no? Se habla mucho del mundo del ciclismo, pero yo creo que es un problema social. Hemos visto estos días cómo ha muerto algún culturista también, o sea que es duro, es dramático y a mí me ha gustado sobre todo ver la familiaridad también dentro del grueso de las palabras que se podían decir. Como dice Marino, efectivamente, él no roba nada, pero dentro de ese grueso de las palabras yo sé que existía amistad y que existía un respeto enorme entre Ángel Arroyo y Marino. Benito, un titular para ese momento, un maillot que ninguno quiere, que merece uno y no el otro, no sé, ¿cómo lo titularías? Marino ha dicho lo que dijo entonces y es la verdad y siempre lo ha dicho. Él no sintió esa vuelta como suya porque le faltaba algo. Arroyo era muy buen corredor, era duro como una piedra. Pues pasó así, es decir, ni Marino lo buscó ni tal, fue un tema legal y punto, ya está. Lo para que generó tensiones con Reino, generó tensiones muchas entre ellas, pero es decir, pues fue así, es decir, no hubo vuelta de hoja. Pero Marino nunca consideró aquella victoria, siempre la ha quedado. Bueno, le dieron la vuelta, ¿qué va a decir? ¿No voy a cogerla? Pues la coges y ya está, ¿no? Pero, y Arroyo, pues ya ves la cara que tenía. Encima que tenía un carácter que era duro de tal, pues bueno, es lógico, ¿cómo le va a sentar? Si te has perdido una Vuelta a España, pero claro, Marino no hizo nada por ganarla, o sea, no fue a decir ni Chomin ni el equipo, pasó así y pasó así. Luego ahí hubo contraanálisis, pidieron, bueno, intervino mucha gente, hubo mucho folclore detrás de aquello. Bueno, circunstancias, pero bueno, pasó y ya está. El Marino aquella vuelta nunca, sí lo ganó, pero nunca ha terminado de sí, pero siempre queda un normal. Un ciclista lo que quiere es ganar en la carretera. Bueno, la equivocación lo tuvo él, ¿no? Y, sí, está claro. Y de alguna manera fui víctima de esa equivocación, pero bueno, no tengo... Es que no, pues hablar más sobre el tema, pues no conduce a nada, no. Pero bueno.
que pasó y ya está. Pero Los años. donde sí vamos a ver ganar a Marino Lejarreta ya de manera real y de qué manera, amigos del ciclismo, que yo sé que estas etapas os gustan, va a ser en la Vuelta del 83. Si no hubiera sido por Inol, esa vuelta era vuestra, o de Alberto Fernández o tuyo, pero era tuya, yo creo. Ya estabas en Alfalum, ¿no? En el 83. Le vamos a ver, afortunadamente en nuestros archivos tenemos la sexta etapa en Viella, tenemos la crono de Panticosa y por supuesto tenemos los lagos de Covadonga. Así que nada, vamos a darle caña al ciclismo con los comentarios de Antolín García, Emilio Tamargo. Ahí está Alberto Fernández en esa bajada camino de Vaqueira. Estas imágenes nos encantan. ¿Podemos hablar o podemos escuchar a los compañeros? Dice niebla, pero era polvo. Es polvo, Es polvo, porque estaba sin, la carretera estaba un poco, estaba sin asfaltar con arenilla y era polvo. Estas imágenes ya las pusimos en el Vintar de Alberto Fernández y yo, aunque las vea 1000 veces, me siguen encantando igual. Son imágenes propias de todas las épocas, ¿no? Ahí los vemos ya un poco más modernos, pero sí nos dicen que es de 1950, también nos lo creemos, ¿no? De niebla nada, polvo total. Polvo, sí, estaba la primera parte que estaba la carretera rota, seguramente por el invierno, por la nieve y todo esto. Y bueno, yo venía de atrás y les pillé bajando. Sí. Primera vuelta televisada de la historia en España, 1983. Otra vez esa imagen de la supuesta niebla. Y veo también un poquito la moto donde van. ¿Qué velocidad lleváis? Dímelo. No, nosotros vamos detrás del segundo grupo. La velocidad ahora ha descendido un poquito, porque la carretera ahora sí que está mal. Muy mal, sí. Hay mucha gravilla, mucho polvo y por delante marcha Alberto Fernández en solitario y tras él han escapado del grupo de Belda, Pedro Muñoz, etcétera, han escapado Marino Lejarreta y José Luis Laguía, que están acercándose a Alberto Fernández y separándose por consiguiente del resto de los corredores de este grupo de cabeza. Muy bien, una información magnífica. Así pues, señores, repetimos, por si no se oye bien a Emilio Tamargo porque viene encima de la moto, pero va Laguía, va Marino Lejarreta, van tras de Alberto Fernández. Aquí los tenemos, ahí los tenemos. Vemos perfectamente por el maillot a Laguía, José Luis Laguía. Vemos también a Marino Lejarreta. No reconocemos el tercer corredor porque con el polvo es tremendo. A la velocidad que bajan es muy difícil, las motos se pueden hacer. Delante iba Gorospe, iba Alberto Fernández y Delgado, creo que eran los que al final los juntamos. Creo que Laguía ha pinchado ahí, ¿no? Por eso no estuvo al final. Ahí se ve que vais a 85. Bueno, casi nada. Es una bajada muy rápida, de esta manera la bonita. Primera posición. Escuchamos. Un momento. Atención, Marino Lejarreta va en primera posición. Alberto Fernández en segundo lugar. Marino Lejarreta va. Corredores duros. Muy bien. Nos encantan estas imágenes. A Marino normal porque él es el protagonista, pero a nosotros. En segunda posición Alberto Fernández, Marino va tirando. Alberto Fernández se deja. Alberto no te daba mucho relevo ahí, ¿eh? No, al final luego cuando llegamos a Viella y eran los últimos que ahí ya dejaron de dar muchos relevos y más bien llevé yo el peso del grupo, ¿no? Lo bueno que es, él había estudiado muy bien la llegada, las curvas que había, lo había estudiado muy bien y sabía dónde tenía que arrancar y ya si arrancaba ahí ya no me podían pasar porque había curva contra curva y... Atención que esa fue la vuelta de Inol. Ahí le vemos. Son los que siguen a estos hombres, ¿verdad? Exacto. Y otra anécdota curiosa. Marino Lejarreta y Alberto Fernández el año pasado militaban en el mismo equipo que no es precisamente este año de ninguno de los dos. Bueno, pero... Alberto Fernández estaba en Zor. Sí. Comínguez. Alberto Fernández está tratando en un momento determinado de hacer un demarraje para ver si se marchaba, pero no... ¿Tú habías estudiado la carrera también? La llegada sí, había estudiado bien porque era importante, porque o sea, hacerlo bien, arrancar en un momento bueno era una victoria segura. Por detrás se está tratando Inol de acercándose. Qué bonito es el ciclismo y qué bonito es este ciclismo, Manolo. Sí, muy bonito, porque... Joder, esa carretera hoy en día, bueno, ni imaginarlo, vamos. No. Bueno, ya corren desterratos y... Bueno, sí, pero
Buah. Decías, bonito. No, que es un ciclismo muy bonito, se ve corredores A mí me ha que parecido se ver a han Pepe exigido Recio. mucho. Marino, ¿pudo estar Pepe Recio por ahí? No. No creo. Igual el grupo de atrás, pero no. Ahí llegamos, estaba Delgado, Gorospe, Alberto Fernández y yo, y no sé si había alguno más ya. Pero Alberto y tú vais por delante, ¿eh? Del grupo Sí. de Gorospe y Delgado. Ahí está Delgado. Ahora viene Ahí Delgado. está. No Yo llegan creo a que esto- alcanzaros. O sí, sí, él los alcanza. Pero delante yo creo que iba alguien más, ¿no? Esa figura tan mítica de Perico. Lo de bajando en la Esa posición clara. Fue yo creo que uno de los grandes años para el mundo del ciclismo, ¿no? Porque apareció en la Vuelta a España Hinol, la primera vez imágenes en televisión española y luego el Reynolds en el Tour de Francia con Ángel Arroyo y con Perico lo hicieron muy bien y yo creo que a partir de ahí el ciclismo español nunca ha dejado de estar en el primer nivel. Sí. Amigos, es importante esto que vemos porque esta es la primera Vuelta a España televisada. Casi nada, ¿eh? Es que tenemos que admirar esto como un objeto de museo. Un boom, aquello fue un boom. Sí, sí, esto cambió totalmente. Bueno, Marino decía en alguna entrevista que pasó de que no le conociese ni Dios, que en las salidas nadie decía nada, a mitad El de la tío más vuelta, popular del mundo, de repente. que hacía... Ya este es el grupo, ya. Ahí está, ahí está. Vaya dos rivales complicados, el Gorospe y Delgado, ¿no? Sí. Vamos a ver lo que ocurre. Y queda, hemos visto a Bernard Hinault, ahí lo tenemos. Vean ustedes qué pedalear, qué fantástico Bernard Hinault. Ahí decíamos que es como se puede ser un gran campeón. Era bastante bueno, ¿eh? No, era el mejor, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que no vino al 100% de su forma. Si llega Pues al menos 100%, mal, menos mal. no, si viene al 100% no lo contamos. Después Marino de Ferreta, ha ido Reynolds. Ese mismo año ganó, yo creo, también en la Lieja de la Nieve, ¿no? ¿O fue posterior la No Lieja sé de si la fue Nieve? ese año. donde Bernard Hinault, que tiene, que lo va a hacer el gran esfuerzo, pero sin embargo, hoy estos señores que van ahí luchando después ya de casi 231 kilómetros exactamente. Buena estampa de ciclista que tiene Marino, sí, ¿eh? Mira, esto es una de las cosas que yo creo que ahora se nota, ¿no? Estamos hablando, hay 231 kilómetros que llevaban en ese momento, ¿no? Estamos viendo, antes comentábamos Benito y yo en el viaje también, ¿no? Ahora el ciclismo se bate en récords, pero es cierto que se bate un puerto con 150 kilómetros en las piernas, no Ya, con 230 ya. kilómetros. Que son unos cuantos, ¿eh? En las piernas. En primera posición todavía. Está terminando la etapa, Marino de Ferreta tomando aquí, ya quizá la última curva. Marino de Ferreta. Ahí sabías tú cuando tenías que hacer. Tenía que coger las curvas por el interior. Marino de Ferreta en primera posición, seguido de Pedro Delgado y Alberto Fernández. Bueno, pues continúa la fiesta, porque nos vamos a la etapa octava, 27 de abril, Sabiñánigo, Panticosa, 38 kilómetros contra el reloj. Lejarreta, que era líder, arrebató el liderato a Hinault y ahí sigues liderando la vuelta. Nos decías antes que no habías visto esta contrarreloj, que no recordabas. Y además es que a la mañana nosotros dormíamos en Panticosa y queríamos ir a ver la última subida y no podíamos subir porque estaba con nieve y no se podía subir hasta arriba. Entonces Correcto. yo la última subida no la conocía. Correcto, porque Antolín García dice que las máquinas habían limpiado la nieve de la carretera por la mañana. Y aquí os vamos a ver a todos los favoritos ahí peleando. Ahí está Alberto Fernández. Casi se da. Faustino Rupert, perdón. Casi se choca con otro ciclista que bajaba. Flores Piñón, que es uno de los hombres que va a andar bien. Ha salido detrás de Piñón, sale Choza, luego Beta, Muñoz, Pol, Alberto Fernández, Noel Gorospe y Lejarreta. Los 10 últimos... Otro gran ciclista, Logan Fiñón. Sí, era su primer año. Yo fíjate qué nombre se ha citado, ¿eh? Y estaba Lemon también su primer año. Y Chozas en el Zor. Luego sería ciclista tuyo, Manolo. También, sí. Y compañero tuyo también. Ahí ya le entrenaba yo. Ya estabas ahí. Estaba yo ya con él de preparador físico. Empata el tiempo de Kuiper y de Álvaro Pino. Kuiper va primero por centésima, segundo Rupérez, tercero El querido y recordado Alberto Fernández. Ha vuelto a aparecer Faustino Rupérez.
es un hombre que le cuesta un poquito entrar en carrera, pero parece que Faustino Rupérez en estos instantes puede empezar a funcionar. Y aquí tenemos a Alberto Fernández. Alberto Fernández. A lo mejor ahora señores, viendo la carrera te llegan las sensaciones de aquel día, ¿o no? Sí, fue una contrarreloj muy especial porque salíamos en Sabiñánigo y la primera parte era llana o más bien llana y yo perdí bastante tiempo, pero luego en la última subida recuperé casi todo el tiempo. Hice una subida creo que espectacular seguramente. Le hiciste, fue espectacular. No, sí, porque al final ganó por poco, pero la última subida creo que hice una... Alberto Fernández. Pues lo tengo en imagen, ya ahora no lo tengo. Tengo a Poca gente, poca gente. Y Alberto Fernández le tenía en imagen, viéndole. Tampoco no es una zona de que haya mucha gente. Verdad. Fiñón, joder, vaya tranca que lleva, ¿no? Vamos a ver qué ocurre al final de carrera. Sería, si Alberto Fernández es capaz de ganar, si hoy no le asesta el golpe de gracia, va a ser muy difícil. Se le ponen las cosas más difíciles a Hinault. Y allí llega en estos momentos el corredor precisamente del Renault, Laurent Fignon, el hombre que le está dando mejor juego a Bernard Hinault. Ahí lo tienen ustedes finalizando ya. ¿Cómo puede? Los mecánicos por fuera, colgados en el coche, eso ya lo prohibieron luego. Pero poquito, vamos a ver si espera un poquito la nieve y termina, sobre todo... Ahí lo vemos, efectivamente, colgado en el coche. Están luchando fortísimamente en esta cronoescalada, porque aquí no vale subterfugio. Los grandes ases hoy tienen que dar la cara. Los demás pueden venir con más comodidad, los que están lejos de la clasificación, pero el resto tiene que venir muy fuerte. Se levanta ahora sobre el sí. Bueno, pues ahí la tenemos. A Bernard Hinault, que me ha sorprendido y me ha gustado que hayas comentado el por qué no venía muy fuerte, si no... Qué dorsal más grande, el dorsal es enorme. Mira. En esta Vuelta Ciclista de España, en todas las Vueltas Ciclistas a España, pero creo que esta es un poco la consagración en organización de Ramón Mendiburu, el director de la Vuelta, ex seleccionador nacional y que ha visto pues prácticamente toda la escalada, acaba de llegar ahora mismo a meta y él nos puede decir de estos últimos corredores, de los grandes de la Vuelta, cuál es el que mejor ha visto él subiendo. Bueno, yo he venido todo el rato detrás de Kuiper, es en estos momentos el mejor tiempo hasta ahora, todavía faltan 4 o 5 corredores, entre ellos los grandes favoritos, como puede ser Hinault, como puede ser Gorospe, como puede ser Marino, en fin, ha subido muy bien y yo he visto todo que estaba perfectamente y todos los comisarios y toda la gente que estaba por medio, por lo menos hasta ahora no tengo ninguna noticia de que haya ido alguna cosa normal. Alberto Fernández acaba de entrar en estos instantes, señores. Alberto Fernández. Y esperamos con verdadera ansiedad el tiempo de Alberto Fernández. También sería Marino, quizá el primer año donde se empezó a poner la publicidad en el culote en paralelo. No lo sé, no me he fijado en eso. La subida de Julián Gorospe, del Reynolds. Yo creo que sí, por esa época, no me acuerdo si fue ese año o el año anterior, era donde empezó a aparecer la publicidad en el culote en longitudinal, no en transversal. A lo mejor sí, ¿no? En cuanto estuviera la televisión, igual era lógico, ¿no? En el coche de Reynolds, José Miguel Echavarri, sacando la cabeza por la ventanilla y animando a Gorospe. Alberto, enhorabuena de parte, por supuesto, de todos los españoles, concretamente ahora mismo Antolín acaba de darme para ti. Gracias a todos. Bueno, una escalada sensacional. Una hora, 5 Emilio minutos, Tamargo entrevista a Alberto Fernández, que en teoría habría ganado, pero luego ya veremos que no fue así. 35 segundos. Y dice Alberto, repiten un poco la conexión porque estamos viendo Bernard Hinault. Está a punto de llegar Bernard Hinault. Se lo repites y que hasta cuando la pancarta de 1 kilómetro de meta, Bernard Hinault iba, creemos ya que con 2 minutos de diferencia, lo cual quiere decir que a partir de ese momento está perdiendo. Pero vamos a ver la entrada y luego le comunicamos a Alberto Fernández el tiempo. Si te parece, entonces, mientras tanto, vamos a escuchar sus propias palabras sobre lo que le ha parecido la escalada. Pero rápidamente, que está entrando Bernard Hinault. Adelante. Emilio Tamargo y Antolín García no se ponían de acuerdo en ese momento. Era todo hacia arriba. La primera vez, ¿no?, de la televisión en directo. Antolín, que venía de hacer gimnasia rítmica, balonmano y pasó al ciclismo. Tenía buena voz. Emilio Tamargo, con respeto a Antolín, mucho más metido en el mundo del ciclismo.
Antolín, Dime, adelante. ¿nos puedes dar el tiempo de Inol respecto a Alberto Fernández? No lo sé todavía. No lo han dicho todavía, pero que siga la escucha. El tiempo de no lo sé en estos momentos. 1 minuto, 1 hora, 7 minutos, 38 segundos. Alberto. Y no 1 hora, 7 minutos, 38 segundos, casi 2 minutos le ha sacado Alberto, ¿qué te parece? Claro, pues casi. Me parece muy bien para mí. Pero dile a Alberto Fernández que Gorospe... Para mí no es el rival más difícil. Pero atención, un momento. Sí. El Gorospe ha hecho 1 hora, 5 minutos, 58 segundos. Segundo, por lo tanto, ¿no? Sigue Alberto Fernández en primera posición. Alberto Fernández, pues por lo tanto podemos casi darle... Pero está entrando Marino Lejarreta, un momentito. Gorospe entrando Marino Lejarreta. Un momento, Marino Lejarreta está entrando, el último corredor, y esperamos el tiempo de Marino Lejarreta y ya con eso sabremos todo. Atención, tiempo de Marino Lejarreta. 1 hora, 5 minutos, 25 segundos. Se coloca en primera posición. Vamos, Leja. Eras tú. Qué Había un poquito de confusión entre Emilio, Alberto Fernández, Antolín García, pero eras tú quien hizo mejor tiempo. Bueno, fue el último en llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue. Y bueno, pues he recordado ahora que no había visto estas imágenes y me vienen, pues eso, la nieve, me viene mucho la historia de la nieve y bueno, la última subida que no la conocía, parece ser que a mí me va bien. Eso de no conocer para poder desarrollar mejor, porque en una contrarreloj del Tour de Francia que tampoco conocía el recorrido y que Manolo me llevó por detrás, que se me mata ahí del esfuerzo, pero conseguí hacer una grandísima contrarreloj, o sea que me va bien eso de no conocer. ¿Es así? ¿Era así, Manolo? Sí, bueno, no, en aquellos tiempos los corredores no veían tanto las contrarrelojes como ahora, ¿no? Entonces tú que las ibas a ver, pues se las explicabas, les decías un poco cómo eran y luego yo era muy mandón, era un poco mandón en las contrarrelojes y la verdad es que le exigí mucho aquel día a Marino e hizo una contrarreloj, hicimos todo el equipo una contrarreloj extraordinaria, pero sobre todo también Marino hizo una muy buena que la afianzó un poco en la posición de la clasificación general y nos afianzó también un poco como equipos. ¿Y había que ser mandón, como le gusta reconocer a Manolo Sáez, o había que ser más tolerante con el ciclista como quizá era Txomin Perurena? Yo creo que Marino era un ciclista al que no le gustaba que le gritasen. Hay gente que acostumbra a gritar, Marino, yo por lo que vi, no le gustaba que le gritasen mucho. Con esas imágenes, los coches, el mecánico por fuera, y luego las bicicletas con tarrelo eran bicicletas normales, ¿no? No había bicicleta ni con tarrelo, bueno, el lenticular eso era impensable, es decir, es otro mundo todo, la carretera es todo, es lo que hay corredores que sí que les gusta que les animen, que les griten, hay corredores que prefieren ir más tranquilos, eso es cuestión del director de conocer, bueno, hoy en día con el peganillo ya les dan el turre constantemente, les guste o no, pero ya he visto corredores que cogen pam, porque están ya cansados de que, a ver, si un corredor no va para adelante es que no va. Le puedes gritar o como le puedes hacer lo que quieras, si no va, no va. Pero yo creo que a Marino no te gustaba mucho que te gritasen, ¿no? No, pero animar, bueno, sí. Pero a veces, si se tiene alguna referencia, pues las referencias sí son importantes. Lo que pasa es que difícilmente en esa época era muy complicado tener referencias en las contrarrelojes, a no ser que fuera un compañero, pero no era muy complicado. O pusieras gente en el recorrido que te diera pues referencias, ¿no?, de los demás. Pero bueno, sí te gusta que te animen, pero bueno, no demasiado. Entonces no te gustaba mucho que estuviera ahí el director, venga, y tú ahí muerto. Bueno, hay momentos que sí, sobre todo cuando gritan o cuando están animándote mucho es que las cosas van bien. Entonces ya te da porque ya percibes que vas bien, entonces pues te da un poco el subidón, ¿no? Pero si vas mal y el director hace algún comentario que no te gusta, si va muy callado, mal asunto. Mal asunto, ¿no? También, mal asunto. Sí. Pero de verdad, si hay una victoria que identifica a Marino Lejarreta, y todos nuestros invitados enseguida lo saben y seguramente todos en casa, es la del 2 de mayo de 1983 en la primera subida a los lagos de Covadonga, primera vuelta la del 83, primera subida a los lagos, que para la historia queda la victoria de Marino Lejarreta, y esto sí que es un documento fabuloso. La subida es realmente bellísima, pero muy dura también. 188 kilómetros de
de esta etapa, que es una de las que se presumía más dura. Y aquí tenemos a Marino Lejarreta. Se ha escapado el pelotón. Marino Lejarreta va a tratar de conectar. Va en solitario. Es jugársela, pero se la está jugando Marino Lejarreta. Está buscando... ¿En qué momento la escapada y por qué la escapada? ¿Fue una decisión que notaste que podías? ¿Lo tenías preparado en el equipo? ¿Cómo fue aquello? Me puse a tirar, nada más empezar la subida, me puse en cabeza a un ritmo y en un momento determinado noté cosas que digo, aquí pasa algo raro, y miré atrás y me encontré solo, o sea que no. Entonces dije, aquí no es normal que sin atacar me quede solo. Entonces ten cuidado porque no la conocía la subida, me había explicado mi hermano que ya la conocía y sabía que la huesera que era muy duro y todavía quedaba kilómetros para llegar a la huesera, entonces me contuve un poco del esfuerzo y dije hasta que llegue a la huesera no me voy a exprimir a tope y a partir de la huesera ya pues entonces ya voy a tope. Una vez más, triunfando donde no conoce. Triunfando donde no conoce y en una vuelta espectacular, porque luego es el único con Vicente Belda, creo, que es capaz de aguantar y no también en Ávila, ¿no? Luego estoy viendo que fue una vuelta completísima para Marino, tanto en contrarreloj como en montaña, como en el momento importante de la vuelta. La verdad es que si alguien tenía duda, yo creo que el cómputo de toda esta Vuelta a España nos deja bien claro la calidad de un ciclista, además de una época también con otros grandes corredores. Eso es la primera reivindicación que tenemos que hacer aquí, Benito, que Marino Lejarreta es leyenda, grandísimo ciclista, y lo será siempre. Sí, hombre, yo creo que eso queda claro, vamos, una cosa de enfermo sociológico sustentado también por las victorias y la forma de correr, eso está claro. Es decir, de la nada no... está claro. Hombre, ganar aquí, sobre todo, fíjate el pelageo que lleva. Mira cómo van los dos primeros, claro, no son escaladores. Machín era un buen corredor, vallisoletano creo que era, ¿no? Sí, vallisoletano. No tiene nada que ver con José Almachín, el actual director de... ¿Son primos? ¿Son primos? Yo creo que sí, que tienen algo de parentesco, y Rudi ¿no? Pevenás, que luego fue... era un buen buen gregario, tenía fama, ¿no? Que trabajaba y director de Ulrich. Sí. Director de Ulrich más tarde. Pero bueno, mira el pedaleo. Fíjate la forma de subir de los dos de delante y la forma de que iba Marino detrás. Esa es la huesera, ¿no, Marino? Está claro que los campeones se sustentan en triunfos, que es lo que al final llama. Luego ya trasciende o no trasciende. Hay gente que ha ganado mucho, que pasa más desapercibida por... Bueno, la zona donde naces, el ambiente, por todo. En lo que recuerdas, ahí te veías en el momento duro de la huesera que sí que podrías llegar. No sabías. Sí, era posible porque estaba sacando diferencia, estaba en un momento de la vuelta que estaba en muy buena forma física, había perdido el líder, pero no porque fue por una estrategia de Inol que montó en un abanico en una etapa de Soria y me pillaron y lo hicieron, pues bueno, pues ellos, Inol lo montó muy bien en aquel abanico y estratégicamente y bueno, pues fue a pillarme a mí y me pilló, claro, lógicamente. Y bueno, pero yo físicamente estaba muy bien y bueno, pues sabía que era una subida que me venía bien y que podía conseguir. Has dicho antes que no la conocías, ¿no? No. Nada, ni la habías... Nada. No, mi hermano sí la conocía. Estuve a punto de correr de amateur ahí, pero no pude porque mi hermano no llegó a... porque me llevaba mi hermano a correr carreras que corría él, ¿no? Y una vez íbamos a ir a correr una carrera ahí que acababa en los lagos, me lo explicó y bueno, pues sabía que la huesera era la clave de toda la subida, claro. Es cierto lo que comentabas tú antes, Benito, ahora veremos cómo Lejarreta llega a la cabeza de carrera y el ritmo de un ciclista y del otro ciclista. De cómo va Marino a cómo va Machín, que el hombre hace ya lo que puede, que ya Machín no tiene más. No era escalador, pero bueno, hay que tener mucho llevaban mérito toda la para etapa estar ahí, escapado y bueno, luego pues lo cogí bastante arriba de todas maneras, pero bueno, llevaban mucha ventaja también abajo. Fíjate qué bicicleta, Manolo, ¿eh? Qué bicicleta, madre mía.
qué manilla. Manolo, tú que eres un amante del tema de la tecnificación de las bicis, aquí de desarrollo ni hablamos, ¿no? De lo que Bueno, movía. era lo que había en aquellos años y no se podía hacer de otra manera. Yo creo que, no sé, en aquellos años 42. 42-23. 42-23. Con un Luego 23 ya, subiendo los lagos. Sí. Luego ya en mi época, digamos con la 11, apareció el 39 y ya subíamos con 39, ¿no? Pero en aquellos años era con 42 y no lo está haciendo nada mal, ¿eh? Va perfecto, casi. Bueno, sí, pero era el desarrollo adecuado, para no digamos que igual se podía poner hasta 25, pero 25 ya era, si ponías 25 llevábamos 11 de piñón pequeño hasta 25 eran 6 coronas y pues no encontrabas desarrollo en otra parte de la carrera, ¿no? Claro. ¿Qué mayo llevabas? El azul de regularidad, que la verdad que también para que no un se ve el corredor azul como todo yo limpio. ganar la regularidad de la Vuelta a España pues Claro. era eso significaba que bueno pues casi todas las etapas llegábamos a hice más de la mitad de las etapas entre los 10 primeros. Miguel Moreno ha asomado ahí. Joder, el Mancha. El Mancha era Manzaneca. 30 segundos puede ser suficiente, pero Marino Lejarreta marcha muy fuerte en esta bajada de viento. Aquí sí que encontramos ya muchos aficionados, en los lagos. Sí, en los lagos sí, pero Fue una gran revolución el meter lagos de Covadonga y luego está el norte de España tiene una afición más... Sin duda, sí. He leído por ahí, Marino, que después de estas victorias en la Vuelta a España y con la televisión, que te conocía muchísima gente y que eso te sorprendió, ¿no? De repente esta fama. Sobre todo en la evolución de la Vuelta a España del 83. Nosotros antes no firmábamos un autógrafo ni por asomo y pues empezaba la Vuelta a España y pues vivías aquello con normalidad, alguno te saludaba y tal, pero según iba pasando la Vuelta a España la gente empezaba a pedirte más autógrafos y me pasaba tiempo de una hora antes de la salida sin parar de firmar autógrafos. Terminé así, o sea que el cambio fue brutal. Y a una velocidad ahora superior a los 65 kilómetros a la hora. Marino Lejarreta, gracias a nuestro realizador, que inmediatamente cambia la posibilidad para que veamos a Marino Lejarreta y le vemos también en la bajada que hace un momento vimos a Carlos Machín, que decir que se está acercando en esta curva, le dejamos a Machín, se está acercando evidentemente Marino Lejarreta, Carlos Machín. Ahora vemos el hueco y atención. Uy, señores, cómo se está poniendo este final. Marino Lejarreta viene dentro de lo que cabe como una locomotora, mientras que Carlos Machín está acusando el esfuerzo tremendamente. Marino, ahí lo tiene usted. Al lado de Machín pareces un avión, casi. Y luego no tenemos referencias tampoco, no sabía cuánto venía, así que hay en este trozo hay una zona que es de mucha pendiente y que se veía y sacaba buena diferencia y ahí ya tenía ya pues con claridad que podía llegar con diferencia con respecto a los que me lo estaban jugando a la general. Claro. Metro a metro, pero es muy difícil. ¿Tú esperabas que pudieran llegar por detrás los otros ciclistas importantes? Hombre, pues es dentro lo posible, ¿no? Pero no, en ningún momento les veía, entonces, bueno, pues la ventaja era buena y yo iba bien, o sea, que no iba reventado, o sea que... Y luego, sobre todo, ya te digo, en esta zona hay una zona de ahí de curvas que se puede mirar una buena diferencia. ¿Te preocupaba más mirar hacia adelante para alcanzar a Machín o hacia detrás para los que pudieran venir? De eso no tengo mucha conciencia porque yo lo de ganar la etapa, ya había ganado ya 2 etapas, pero lo de ganar la etapa no lo considerabas tan importante como sacar diferencia con respecto a la general, ¿no? Claro. Pues fíjate lo importante que fue esa victoria, histórica, para la historia de la Vuelta. Sí. Al final. Has quedado para siempre como el primer ganador. Joder, cada vez que se llega a los lagos se llaman a Marino. Cada vez que se llegaba... Exacto. Además es que se pensaba que iban a ser los lagos de Inol, no de Inol, ¿no? Lo dicen aquí los comentaristas. Y claro, él sale y gana Inol, gana...
fue, yo creo que uno de los grandes éxitos del ciclismo español. Sí. Al final lo dice Antolín García, que dice, no serán los lagos de Hinol, serán los lagos de Marino Lejarreta. Fijaos qué pasada. Machín intenta, pero es que ahí te quedas... No, bueno, pero ahí ya a ese nivel, en ese punto es muy complicado. Un corredor que viene ya con muchos kilómetros, que ya acusando ya... Pues el esfuerzo ahí es muy difícil. Si hubiese sido igual en el último kilómetro, pero no. Ahí ya nada. Pero por lo menos de referencia. Ahí va Benito, ahí sí que es el junco de Berriz, ¿eh? Ahí sí, se dobla y cómo va para arriba. Fíjate qué piernas. Estabas fino, pero vamos, más fino ya no se podía estar, yo creo, ¿eh? He estado momentos más finos, ¿eh? ¿Más todavía? Sí. Luego le gustaba llegar a casa y el arroz con leche de la madre y la morcilla de verdura. Para recuperar un poquito. Para recuperar. Y entonces corría la gente al lado, ¿te das cuenta? Corría la gente al lado ya entonces. Fíjate. Ya... Le veíamos ya sentado y clavado, pero Marino Lejarreta en primer lugar y tirando fortísimamente, sin mirar ahora para atrás. Marino Lejarreta, ahí está, perfectamente, subiendo y mirando a ver dónde vienen los demás, muy lejos. El hombre que le sigue, que ponemos que todavía Carlos Martín. No. Los pinganillos aparecen... los lleva Motorola el primero, Motorola no los quiere usar y me los da a mí Motorola España. Me dice, no, Manolo, tú quieres más tal. Dos cascos. Y nos dieron 2 cascos que los llevaban Breuking y Herminio Díaz Zabala. Y luego ya empezamos. Luego ya Marino ya ayudaba mucho en el equipo de la 11 con el tema de los pinganillos. Porque ¿Marino ciclista o Marino director? No, Marino ya director, ya le gustaba todo eso. Sí, ¿te gustaban? La electrónica. Sí. Toda la electrónica del equipo de la 11 siempre la hacía Marino. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, yo estudié maestría industrial en electrónica y luego descubrí ahí la electrónica y luego me apasionaba la electrónica. Así que defensor del pinganillo actual total. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí porque vi las razones del porqué y porque los coches lo hemos sufrido en la época que no había pingaleño, había directores que estaban todo el día metidos en el pelotón y eso lo hemos sufrido. Va sin coche, dice, pero el coche neutro había, ¿no? Pues justo cuando lo hice, ahora se le oye al mecánico enseguida, porque le daban permiso cuando podían. Ya, claro. Este último kilómetro tiene 2000 metros, por lo menos, dicen. Por lo menos. Me da la sensación de que ahí no va Hinol. Ahora vamos a mirar y efecto. Y es Machín que el hombre se ha animado por fin. Pedro Muñoz, Alberto Fernández y Gorostre. Y Machín también. Y delante, y han dejado a Hinol, atención señores. Y aquí tenemos a Hinol, que no le vimos en el grupo, y ahora pasa a Machín, va a conectar con ese grupo que le habían dejado, pero conecta con ellos. Pero aquí tenemos a Marino Lejarreta haciendo los últimos esfuerzos. Sabe que vienen muy cerca esos hombres que ruedan muy fuerte, pero ahí está ya Marino Lejarreta. Marino Lejarreta, vamos a tomar tiempo cuando llegue por línea de meta. Marino Lejarreta, ahí lo tienen ustedes, girando ya en los últimos metros. Ahí está Marino Lejarreta, entrando vencedor. Son los lagos de Marino Lejarreta. Y vamos a tomar tiempo a ver la diferencia. Luego la llegada que hay era una entre locura esto. de medios de comunicación que era una locura. Y vamos a ver, ahí vienen los otros hombres. Hinol tirando. Creo que lo vamos a ver ahora. Está José María García, está Emilio Tamargo, diferentes compañeros de prensa. Ahí ya estaban, no, empezó un poco más tarde, ¿Quién? ¿no? No, García estaba No, ahí. me refiero a la época en que los autobuses, los camiones de la radio iban al pueblo Mira. y hacían el programa más tarde, ¿no? García, que no deja hablar a Emilio Tamargo y tú respondes como puedes. Pues sí, porque nadie tenía intención de atacar. Creo que no sí tenía intención, pero he querido coger yo a adelantarme porque marcando yo el ritmo prefiero... Hoy puede ser la gran debacle del francés, Marino, puede ser la gran debacle del francés hoy, puede ser el golpe definitivo. Es Pepe Gutiérrez. Yo creo que no se encuentra bien y ataca bajando, ataca el llano porque no está seguro. Estamos en directo, puede hablar Marino, se puede hablar, líder. Eso es un enjambre.
después de lo que perdí el otro día, recuperarlo en un puerto. Yo no esperaba sacar 2 minutos, porque hasta mitad del puerto lo venía muy cerca y he guardado las fuerzas para el final y he podido ser... Al final, antes cuando te decía que marchaba solo era porque te falta equipo. Bueno, yo creo que sí, se puede hablar de una victoria española. Lo que pasa es que está muy difícil. Vamos, yo, por ejemplo, si nos quedamos muy cerca unos a los otros, creo que habrá guerra y es posible que cualquiera de los tres pueda ganar. Los bellos lagos de Nolider, China. Bueno, hay un momento que giras la cabeza como diciendo, sacadme de aquí, que no sé qué me estés preguntando. Bueno, y además que luego me liaron un poco, que se me había puesto líder y ya me pasaron un poco, pero bueno, luego ya me pusieron otra vez en el sitio y era lo adecuado. No, en vez de 2 minutos era 1 minuto. Te voy a hacer la pregunta una vez más, como te la habrán hecho muchísimas veces. ¿Qué significado tiene para ti ser el primer ciclista en ganar español, primer ciclista vasco también en ganar la primera subida a los lagos de Covadonga para la historia, en la primera transmisión de televisión española en el año 83? Bueno, de eso me he dado cuenta después. En ese momento pues era una victoria más, ¿no? En una etapa difícil, en un puerto inédito, y luego me he dado cuenta que fue una victoria muy, muy importante y que marcó parte de la historia del ciclismo de mi época, claro. Pero no fue una victoria más, fue la gran victoria de Marino Lejarreta y del ciclismo español también. Yo creo que fue la gran victoria. Como antes comentábamos, ¿no? 3 etapas en la Vuelta Ciclista España, luego el ciclismo español lo completa con un Tour de Francia donde todo el mundo pensábamos aquí va a ir un Reynolds al Tour de Francia y resulta que sale un Arroyo y un Pedro Delgado extraordinaria. Yo creo que fue, como antes comentaba, el gran lanzamiento del ciclismo español y posiblemente empezase todo aquí, en los lagos de Covadonga, con la victoria de Marino, porque no era ni esperada, siempre se pensaba que iba a ser Hinault el que iba a ganar esa etapa, y yo creo que ahí fue un puerto que no debería de faltar nunca en la Vuelta Ciclista España. Sí, yo pienso igual. ¿Tú también, Benito? Sí, los lagos marcó sobre todo un ciclismo, la presencia de televisión española marcó lo que luego iba a ser el ciclismo, el tema publicitario, el tema de repercusión para las casas comerciales, para los corredores, el boom total. Los lagos marcaron, luego marcó otra historia, luego llegarían otras montañas asturianas que también marcaron, tienen montañas, bueno, Angliru, muchas más. Ahí sí llegan a ser otro alto, pero los lagos siempre tienen ese sabor especial de que fue la primera que se dio por televisión y eso deja una huella que yo creo que es imborrable para el futuro y luego marcó, es decir, la presencia de las cámaras de televisión para los sponsors le permitió organizar todo y tal. Estábamos comentando aquí, no había referencias, por supuesto no había penganillos, a grito del pelado que oía Marino que el mecánico le decía algo, es decir, ciclismo de otro mundo. Es decir, de otro mundo, pero eso sí marcó lo que luego ha llegado después. Los lagos empezaron a marcar a todos los niveles, todo. Si me dejas solo, estamos hablando de la gran importancia de los ciclistas en esos momentos, estamos hablando de la gran importancia de televisión española en esos momentos, y yo creo que nosotros que nos criamos con ellos o salimos con ellos, también nos deberíamos de recordar un poco de los organizadores, de Enrique Franco, de Tito Franco, de Saez de Trápaga, de Ramón Mendiburu, que le hemos visto también comentar, como fueron también esa parte de ese cambio del ciclismo español a todo lo más alto, ¿no? Sí. Y yo creo que Marino en ese sentido se tiene que sentir súper orgulloso de haber dado, digamos, esta patada a seguir del rugby, de decir, ahí os dejamos el camino, tirar todo para hacia adelante. Marino que cambia el rumbo, cambia su destino, se marcha a Italia durante 3 años y ahí lo visita nuestro compañero Miguel Ángel Rosello a ver qué tal le iban las cosas. La cuarta figura del ciclismo español es Marino Lejarreta, un vasco que este año cumplirá su 3ª temporada en el equipo italiano del Alfa Lund. De pequeño, mientras estudiaba en los Salesianos, a Marino le gustaba el béisbol y la especialidad atlética del cross.
Ambas modalidades las practicó con dedicación hasta que sus hermanos Ismael y Néstor consiguieron que se subiera a una bicicleta. Desde entonces, este corredor, al que muchos tachan de conservador, pero que es definido como un ciclista completo, ha ganado 3 veces la escalada Montjuic y las vueltas a Cantabria, La Rioja y España. El pasado año ganó una etapa en el Giro y fue cuarto en la general. ¿Cuál es el grado de sufrimiento que tiene que soportar un ciclista durante la larga temporada? Bueno, hay 2 grados de sufrimiento, uno es el físico y otro es el psíquico. A mí el que más me afecta desde luego es el psíquico, porque el físico cuando lo superas está olvidado. El psíquico siempre te quedan las marcas para atrás. Pero vamos, estamos entrenados para esto, ya llevamos 12 años, algunos más, y poco a poco pues te vas habituando a ello. Teniendo en cuenta los 30.000 kilómetros que tenéis que recorrer cada temporada, ¿se puede considerar el ciclismo un deporte inhumano? No sé, 30.000 kilómetros son muchos cuando lo piensas, pero vamos, poco a poco los hacemos y bueno, no creo que sea inhumano, porque hay mucha gente que lo puede hacer mejor y vamos, sufres una gran desanimación, pero vamos, al día siguiente ya lo superas. Marino, corredor de grandes vueltas, la Vuelta a España, el Giro de Italia de 1984, etapa 19ª, Merano, Selva, Valgardena, en la que Marino Lejarreta consigue la victoria, ahí la tenemos. Te quedaste a 7 segundos del podio aquel año en el Giro, fuiste cuarto, pero solo a 7 segundos. Ya, fue una de mis espinas, ¿no? No vestir el maillot rosa, porque estuve varias veces cerca de vestir el maillot rosa, y cerca del podio también, creo que me lo merecía, pero no lo conseguí, la victoria del Giro no creo que lo había meritado, o sea que no tengo en eso espina clavada, pero sí en el sentido de la malla rosa, que me hubiera gustado haberme puesto alguna vez, y luego pues lo que había, ¿no? Que me iba bien el Giro, pero me faltaba, tampoco corrí los giros más duros de la historia, ¿no? Pero bueno, es lo que había y no me puedo quejar. Ahí hemos visto con la malla rosa Francesco Moser, que luego fue el ganador, el segundo fue Fiñón, el tercero Moreno Argentín, y luego tú que quedaste en ese cuarto puesto que sabe fatal, la verdad. Sí, y además fue fruto de, por decir, que en un corte de pelotón en una llegada que se cortó por la mitad y me pilló pues los 20 segundos de rigor y pues los perdí ahí seguramente, pero bueno, son circunstancias que ahora pues no merecen la pena recordarlas. El ciclismo es así de bonito y así de duro también, ¿eh? Así de duro. A mí nos tocó vivir también momentos muy buenos en el Giro, también pasamos algún momento de dificultad. Nunca olvidaré el sufrimiento de la marmolada que pasamos juntos, él y yo, en el equipo de la 11, pero él dice, no es verdad, en aquel, por ejemplo, Giro de Italia, el prólogo prácticamente ya lo teníamos ganado y llegó el último, Chioccioli, que no te lo esperabas, que fuese, y ahí le ganó, no me acuerdo muy bien, pero por 1 o 2 segundos, ¿no, Marino? Fue muy poquito. Benito, el hecho de ganar 2 etapas en el Giro, vemos la primera, luego veremos la posterior, vale más para nosotros, como periodista, que el hecho de que no se pudiera poner la malla rosa en algún momento. Es que la maglia rosa del Giro es especial. O sea, el amarillo del Tour es el Tour, el rojo de la Vuelta, amarillo, pero es que la maglia rosa en Italia es todo. Todos los corredores quieren tener la maglia rosa. Y da igual mucho más ganar una etapa publicitariamente, ¿no? Pero la maglia rosa, bueno, y meterte en el podio, pero bueno, la verdad es que Marino Lejarreta, está Moser, está Moreno Argentino, eran escaladores, o sea, te puedes hacer una idea de la montaña que había. No era una montaña para un escalador como era Marino, bueno, sí. Era lo que tocaba entonces. Moser en Italia era Dios, textualmente. Yo he visto 2 corredores italianos, 3, Cipollini, Pantani y Moser, pero de tocarles, es decir, a Pantani le tocaba, a Cipollini le tocaba y a Moser también. Saroni era un poquito más al... Entonces, para estar Moser delante, en la montaña daba lo que daba, entonces un escalador no podía ir, pero bueno, ahora sí todo, ganó 2 etapas y tal, pero la maglia rosa es algo que a los corredores, sobre todo a la gente que está en Italia, la maglia atrae mucho, ¿no? Sí. No sé la razón, la maglia rosa es algo especial. Sí.
Debe serlo, porque Marino, para que Marino diga que es la espinita clavada, Sí, tiene que sí, ser, ¿no? sí, no, una cosa que me hubiera gustado muchísimo, pero no, pues eso, pues no lo conseguí. Ya te digo, estuve cerca varias veces, pero no me cuadró bien. Pero De hecho, ha venido de Rosa. De hecho, Hoy está ha venido de Rosa. Rosa. Efectivamente. Sí, y de hecho, pues, Manolo, en homenaje a mí, el último tour que iba a correr, puso del equipo para el Tour de Francia, puso el maillot rosa, que no lo pude correr tampoco. ¿El del 92? El del 92. Sí. Fue con maillot rosa en homenaje a mí. Digo, Marino. ¿Vas a vestir el maillot rosa? Pues no me vestí. ¿Mereció la pena, pese a todo, la época italiana? Sí, sí, mucho. La verdad es que no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal también, porque conocer otra sociedad, cómo funcionan otro ciclismo, cómo funciona el otro ciclismo, tenía ganas de conocer ese ciclismo, y por eso fui voluntaria. No me ficharon, sino hice todo el esfuerzo posible para poder ir a un equipo italiano. No fue el mejor equipo italiano, pero yo lo que quería era vivir el ciclismo italiano, y a mí me gustaba conocer cosas nuevas, y fui a conocer eso, y la verdad es que no me arrepiento para nada, aprendí muchísimo. Y luego pues allí también pues mucha afición me siguió, y todavía hay mucha gente italiana que me recuerda, y pues calé bien, porque a los italianos les gusta corredores de la tipología mía, ¿no? O Fuente o tal, corredores valientes, atacadores, que aunque luego no consigan la victoria, pero están ahí, ¿no? Luchando. ¿El italiano lo sigues dominando? Sí, dominando no lo sé, pero sí, sigo, y bueno, de vez en cuando ya veo alguna película en italiano, y no lo viernes. Fue a Italia porque, bueno, eso está recogido por ahí. Les mandó Ramón Mendiburu para preparar un tríptico italiano a Marino, a Juan Fernández y a Miguel Mari Lassa, que luego también hizo carrera allí, estuvo en equipos de allí. Y bueno, Marino se enamoró de Italia, ¿no? Italia ha sido siempre una experiencia, estaban más avanzados, y luego son muy apasionados, como con todos los italianos, y bueno, los italianos eran una locura. Las montañas de Italia son muy bonitas para verlas, pero luego eran unas encerronas para bajar, ni te cuento. Eran miles y miles de personas en bici subiendo, y bueno, ahí caló, y a Marino le siguen conociendo en Italia. Marino va ahora a un Giro de Italia y le sigue conociendo mucha gente. Bueno, aquí ni te cuento. Eran los equipos mejor organizados de la época. Sí. Eran las primeras, yo creo, grandes estructuras como equipo del mundo del ciclismo nacen en Italia, y en todos los sentidos, en todos. Y yo creo que fue una aventura muy buena para él. Aprendió mucho, luego vino, y también él transmitió esas experiencias a la Orbea y a los equipos donde estuvo, y a nosotros también, lógicamente, a la 11, y yo creo que eso, ¿no? Y yo siempre recordaré de Marino, del Giro de Italia, el titular de la Gaceta dello Sport, ¿no? Estacanovista. Eso fue algo que definía claramente la relación de Marino Lejarreta con el Giro de Italia. Manolo Saiz nos lo ha puesto casi para meter el balón en la portería, porque Marino Lejarreta vuelve en 1986 en Teledeporte, programa, no canal como ahora, sino programa. Ramón Pizarro seguía muy de cerca lo que hacía Marino Lejarreta e informaba, y luego dábamos cuenta de su fichaje, primero por Seat Orbea, y luego con la presentación multitudinaria de la estructura del Caja Rural Paternina en estos vídeos. Ahora bien, puede escoger entre el CAS o el TECA, dos equipos que han comenzado la ofensiva en cuestión de ofertas. El TECA y el CAS son los dos equipos españoles que más insistentemente pujan por Marino Lejarreta. Este puede ser el fichaje más sonado de la próxima temporada en España. Lejarreta lleva 3 años en Italia con el equipo Alpilate y siente nostalgia por volver a nuestro país, pero todavía estudia las ofertas recibidas. El ciclista vizcaíno, nacido en Berriz hace 28 años, se decidirá en el mes de julio. Varios conjuntos italianos se han interesado por él, pero el corredor quiere venir a España. Ramón Mendiburu ya habló con Marino durante el Giro, y José Ignacio Alcalde, otro de los hombres del CAS, está en Italia. ¿Acaso para hablar con Lejarreta? Por cierto que Mendiburu también habló durante el Giro con el velocista belga Guido van Kalster. Las idas y venidas de los hombres del ciclismo son continuas. El propio Mendiburu se encuentra en Colombia, y el gerente del TECA, Santiago Revuelta, llegó de Italia esta misma noche.
El motivo de su viaje, entre otros, fue confirmar a Lejarreta su deseo de integrarlo en la formación cántabra. Con ella ya ganó la Vuelta a España del 82. Sin embargo, Lejarreta aún deshoja la margarita de su futuro. El próximo mes de julio tendrá la respuesta definitiva. Este es el momento en que Marino Lejarreta, acompañado por los patrones del SEAT Orbea, estampa su firma en el contrato que le ligará por una temporada al equipo que dirige Domingo Perurena. Con su firma por el conjunto guipuzcoano, Lejarreta percibirá una cifra que ronda los 13 millones de pesetas, aparte los incentivos por victorias conseguidas. El compromiso ahora cerrado entre Lejarreta y la casa comercial quedó sellado verbalmente a comienzos del pasado mes de septiembre. El ciclista nacido en Berriz, Vizcaya, hace 28 años, vuelve así a España después de 3 años en Italia. Según palabras del propio Marino, nunca ha considerado que venga al SEAT Orbea como jefe de filas, ya que para él significa volver a empezar desde cero tras esas 3 campañas enrolado en los equipos italianos Alfa Luni y Alpilate. Sus objetivos para el año 86 se centran en las pruebas más importantes del calendario nacional y el Tour de Francia. En el mismo acto protocolario también ha renovado por una temporada Pello Ruiz Cabestany, el joven vasco nacido en San Sebastián hace 23 años, que iniciará su tercera temporada como profesional y que también ha tenido una sustanciosa mejora en su contrato. Rural de ciclismo, que esta tarde hizo en Madrid su presentación oficial. En la gala se puso de manifiesto que el Caja Rural es el equipo español con mayor número de corredores, 180, y el único también con representación en todas las categorías, incluida la femenina. Más de 300 millones de pesetas de presupuesto para participar en 71 pruebas, aunque para su director, Chomin Perurena, solo existen 2 en su cabeza. Luego, lógicamente, nos volcaremos y echaremos el resto en el Tour de Francia. El año pasado el Caja Rural fue el único equipo español que participó en las 3 grandes carreras por etapas. Eso permitió que su jefe de filas, Marino Lejarreta, pasase a la historia como el 4º mejor ciclista clasificado en las 3 grandes durante la misma temporada. Aunque este año no podrá volver a intentarlo, el vizcaíno no se despide. Este año no, prefiero hacer las 2 vueltas, prepararme bien para la Vuelta a España, prepararme bien para el Tour de Francia y a ver si puedo conseguir pues, unos resultados dignos de mis cualidades, porque yo, por ejemplo, en la Vuelta a España sí los he conseguido, pero en el Tour no. Entonces, pues lo de repetir las 3 vueltas pues, lo dejamos para años posteriores. Bueno, pues nosotros no lo vamos a dejar para años posteriores, lo vamos a dejar para mañana, porque aquí termina el primer capítulo. Dejamos ya a Marino y a nuestros invitados enfilados para lo que va a venir en el Tour, que es mucho un corredor que está desde el año 79 hasta 1989, más o menos donde estamos ahora, en primera línea, que gana esta etapa en el Giro, que es el primer gran protagonista en la Vuelta a España del 83, que pudo ganar la del 82, infinidad de triunfos a finales de los años 80. Tengo aquí la chuleta y no me resisto a comentarlo. En el 86 gana la subida al Naranco, la Vuelta a Burgos, la crono del Alto del Naranco, la Vuelta del 86 que ganó Pino, en el 87 la clásica de San Sebastián, la subida a Orquiola, Burgos, la bicicleta de Ibarresa, la Vuelta a Galicia, Escalada a Montjuïc, Ordicia, Volta a Cataluña, Ordicia otra vez, el Marino Lejarreta. Y hacemos este final, si os parece, punto y seguido. Y, como diría José Mota, mañana seguimos en el segundo capítulo donde entramos en la otra gran época de Marino Lejarreta. Hasta mañana.